El ministerio Centinelas de la Verdad y su director Wilson de León se complacen en extenderte una cordial invitación para que sintonices su emisora online, Radio La Voz de la Verdad, en la que podrás disfrutar de una programación variada, siempre enfocada en la predicación del Evangelio, con temas evangelísticos, proféticos, estudios de la Biblia, música cristiana y más. Recuerda, somos Radio La Voz de la Verdad, una emisora diferente con un mensaje de esperanza. Compassion pour Dieu, pas fini, d'y renouveler chaque moment, d'y renouveler chaque moment, compassion pour Dieu. Pas fini d'y renouveler chaque moment, d'y renouveler chaque moment, compassion bon Dieu, pas fini d'y renouveler chaque moment, d'y renouveler chaque moment. Amén. Gracias. Bien, nosotros, ¿verdad? No entendimos el mensaje, pero sí la música nos llegó a nuestro corazón. Yo sentí, ¿verdad? Amén. Esa música. Le damos las gracias a nuestra hermana Alicia por esa parte especial que tiene a cada uno de nosotros. Tenemos nuestros corazones ya preparados para el mensaje de esta mañana que el Señor nos tiene a cada uno de nosotros. Así que está a cargo de nuestro hermano Wilson de León. Así que él va a estar exponiendo las palabras de Dios ante cada uno de los presentes y de los que están en su casa escuchando el mensaje a través de Facebook, a través de YouTube, a través de Radio La Voz de la Verdad. Así que nosotros estamos bien agradecidos por su participación en esta mañana y esperamos que las palabras que Dios nos tiene preparado para nosotros sea para nuestro desarrollo espiritual y para nosotros estar fortalecido en el camino de nuestro Señor Jesús. Así que nuestro hermano Wilson, él con cada uno de nosotros. Bien, gracias mi querido y estimado hermano Simón López. Pues mis hermanos, nos sentimos contentos y agradecidos de Dios porque permite una vez más que nosotros como su pueblo estemos aquí honrando y glorificando su nombre. Amén. Así que ya los hermanos que nos ven a través del Facebook, es posible que ya sábado tras sábado vean ya una cara nueva exponiendo aquí, porque el pueblo de Dios está creciendo. Honra y gloria para Él. Es lo que Él quiere, que aquellos sobre los cuales Él ha puesto su responsabilidad, pues que la desempeñen. Hermano, y fue prácticamente lo que nosotros estuvimos viendo y estudiando en nuestra escuela sabática. El talento que Dios ha puesto en usted, póngalo a producir. Amén. Porque llegará un día cuando usted no se imagina que el Señor pedirá cuenta. Amén. Entonces, Jesús dijo, bienaventurado aquel que cuando venga su Señor lo encuentre haciendo lo que Él le encomendó. Así que hermanos, en esta mañana vamos a tener un estudio muy interesante sobre la condición de Israel como pueblo
y la condición de los gentiles. Así que vamos a ponernos de pie, vamos a tener una palabra de oración y vamos a pedirle a nuestro hermano José que dirija la oración. Dios, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga Amén. tu reino y sea tu voluntad en el cielo como en la tierra. Amén. Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob, Padre, tú que eres poderoso, todo lo que se habla aquí que sea para el bien de nosotros, para edificarnos. Amén. Ayúdanos, Señor, a hacerte fiel sobre todas las cosas y a predicar tu mensaje para aquellos que no te conocen puedan conocer tu mensaje antes que sea demasiado tarde. Así es. Gracias por tu amor y por tu misericordia, porque has permitido que estemos aquí un grupo de tus hijos reunidos para alabar y glorificar tu nombre. Amén. Gracias, guíanos en todo. Es en el nombre de Jesús, bendice al predicador también, Señor. Es en el nombre de Jesús que te pedimos todo tu favor y mucho más. Amén. Amén. Gloria a Dios. Amén. Bien, mis hermanos, pueden sentarse. Yo creo que si no presentamos otra parte especial, quedaríamos cojos. Así es que sigan la alabanza, hermanos. Si es que hermano José, el hermano, ¿Quiere que lo grabe? ¿No quiere que lo grabe? no, pues está bien, de abajo. Los hermanos lo piden con una parte especial. A la gloria de Dios. Amén. Creo que el 300. Yo quiero ser como sé el hijo de Jacob, que se mantuvo fiel a Dios en la casa del faraón. Cuando llegó la tentación, él escogió servir a su Señor. Yo también quiero ser fiel, así tal cual lo fue José. Dios transforma mi corazón, que otros puedan ver en mí tu amor, de tu Espíritu Santo lléname. Yo también quiero ser fiel. Jóvenes que escuchan mi voz, nunca se aparten de Dios, oh no, un ejemplo para el mundo somos tú y yo, por amor a nuestro Señor. Canta conmigo esta canción. Dile, Jesús, te necesito. Yo quiero ser un santuario para Dios. Desde hoy me consagro a ti, Señor. Dios transforma mi corazón, que otros puedan ver en mí tu amor, de tu Espíritu Santo lléname. Yo también quiero ser fiel. Amén. Gloria a Dios, hermano. Hermosa alabanza, mi hermano. Así que, mis hermanos, vamos a ir al libro de Romano. Vamos a comenzar nuestro estudio en el libro de Romano, en su capítulo 11. Pueden irse al libro de Romano, en su capítulo 11, verso 1. Le aviso cuando lea. He escuchado durante mucho tiempo que muchos teólogos, dirigentes de iglesia, exégetas y predicadores, que ellos afirman que Israel ya no es el pueblo de Dios, porque los judíos rechazaron a Cristo como su Mesías, que por tal razón
como los gentiles aceptaron a Cristo como su Mesías, entonces los gentiles pasan a ser el pueblo de Dios. Ya los israelitas, el pueblo judío, ya está descalificado, según algunos predicadores y teólogos. Ya el pueblo israelita está descalificado como pueblo de Dios. Y para confirmar sus enseñanzas, siempre dicen: lo que la Biblia dice, yo lo creo. Si la Biblia no lo dice, yo no lo creo. Y yo estoy de acuerdo con eso, mis hermanos. Porque nosotros tenemos solo una sola regla de fe. ¿Y cuál es? La palabra de Dios. Lo que la Biblia dice y enseña es lo que nosotros debemos seguir. Ahora, lo que la Biblia no dice, no debemos seguir. ¿Por qué razón? Porque si seguimos lo que la Biblia no dice, entonces no estamos siguiendo a aquel que escribió la Biblia, sino a aquel que interpreta la Biblia. ¿Verdad que así? Así es. Por esa razón, debemos seguir lo que la Biblia dice. Así que, hermanos queridos, vamos a ir al libro de Romanos. Aquí está hablando el apóstol Pablo, y dice en el capítulo 1, capítulo 11, versículo 1: por tanto pregunto, y estoy leyendo en una Biblia Reina Valera 1960. Por tanto pregunto, ¿ha desechado Dios a su pueblo? De ninguna manera, porque también sois israelitas, de la tribu de Benjamín. ¿No ha desechado Dios a su pueblo, el cual de antemano conoció? O hay otras tradiciones que dicen, de la cual él amó. Hermanos, el apóstol Pablo pregunta: ¿ha desechado Dios a su pueblo? Y él responde: de ninguna manera. ¿Por qué? Porque él dice que él es israelita de la tribu de Benjamín. Pero Pablo es israelita, pero Pablo también es romano. O sea que Pablo podía defender su condición de gentil y no la condición de hebreo. Como dice el hermano José, no sé si me están siguiendo. Así es. Así es que Pablo dice, ahora Pablo dice en el versículo 2: ¿no ha desechado Dios a su pueblo, el cual desde antemano conoció? ¿O no sabéis lo que dice las Escrituras acerca de Elías? Cómo se quejó ante Dios contra Israel diciendo: Señor, tus altares han... Señor, tu profeta han dado muerte y tus altares han derribado. Solo yo he quedado y procuran matarme. Han matado a todos tus profetas, han derribado tus altares y solo yo he quedado. Y también me están buscando para matarme. Ahora, ¿qué le contesta el Señor? ¿Cómo responde Dios a Elías? ¿Cuál fue la divina respuesta? ¿Cuál fue la divina respuesta del Señor? Me he reservado 7,000 hombres que no han doblado su rodilla ante Baal. Había sido rechazado el pueblo por completo. Se había ido el pueblo contra Baal. ¿Estaba todo el pueblo adorando a Baal? Elías creía que sí. Pero el Señor le dijo: no.
hay 7,000 que todavía no han doblado su rodilla en contra de Baal. Yo me lo he reservado para mí. O sea que el Señor se reservó un remanente. Y por esa razón el apóstol Pablo dice en el versículo 1 que él asegura que el Señor no ha rechazado a su pueblo porque él se considera, ¿qué cosa? Parte del remanente. Ahora, ¿qué nos dice el versículo 5? Vamos a ver. Nos dice el versículo 5: así también aún en este tiempo ha quedado un remanente escogido por gracia. Y si es por gracia, ya no es por obra. De manera, la obra ya no sería gracia. De manera que ya no sería gracia. Y si por obra ya no es gracia, de otra manera, la obra ya no sería obra. Nosotros sabemos y entendemos qué significado tiene la obra. Cuando usted tiene que hacer algo, cuando usted tiene que hacer para ganarse algo. Pero la gracia es porque usted no tiene que hacer nada. Ha sido un don merecido. Si yo le pago a usted para algo, ya usted está ganando por obra. Pero si me place regalarle, usted no tiene que hacer nada más que recibir. Por esa razón el apóstol Pablo dice que Dios se reservó a un remanente. Y ese remanente no se ganó para que el Señor lo reserve por obra, porque entonces ya no fuera por gracia. Así es que sigue diciendo, el apóstol Pablo sigue aclarando y sigue diciendo que pues lo que buscaba Israel no lo alcanzó, pero los escogidos sí lo han alcanzado, y los demás fueron endurecidos, como está escrito: Dios les dio espíritu insensible y ojo que no vean y oído que no oigan hasta el día de hoy. No sé si ustedes recuerdan que los discípulos le preguntaron a Cristo: oye, pero ¿por qué a ellos tú le hablas en parábola y a nosotros no? Y Jesús les contestó: es para que oyendo no oigan y viendo no vean. ¿Qué fue lo que le causó a ellos? Que sus oídos fueron tapados y sus ojos fueron vendados, porque andaban detrás del pan material, no del pan espiritual, que solamente lo da Cristo Jesús. Así que, mis hermanos, David dijo, versículo 9, David dijo: se ha vuelto su banquete en gran trampa y en re, en trompiezo, y su castigo sean oscurecidos. Se han oscurecido sus ojos para que no vean, y agóbiale la espada para siempre. Agóbiale la espada para siempre. ¿Por qué? Por su incredulidad. Porque aún viendo, no vieron, y aún escuchando, no escucharon. Aquí tocamos en una escuela sabática de que Juan envió a sus seguidores a preguntarle a Jesús. O no recuerdo si fue una escuela sabática o un sermón del hermano Simón. Vayan, pregúntenle si él era que debía de venir o esperamos a otro. Ahora, ¿cuál fue la respuesta de Jesús? Vaya y díganle. Lo que han visto y oído. Solamente ¿quién podía hacer eso? Jesús. El Hijo de Dios. El Mesías. Ahora, comentamos en la escuela sabática que Juan presentó a Jesús. ¿Y cómo lo señaló? Podemos decir con bombos y platillos: he aquí el Cordero de Dios, aquel que quita el pecado del mundo. Pero también cuando los discípulos de Juan vieron que Jesús estaba bautizando,
y que la gente se golpeaba tras Jesús, sintieron celo. Y fue a llevar la noticia a Juan. Dijeron, mira, aquel que tú presentaste, aquel que tú señalaste, todo el pueblo se está yendo tras él. ¿Y qué Juan le contestó? Es necesario que él crezca y que yo... No, primero Juan le dijo, ¿acaso le dije yo que yo era? Ah, ok. Yo solamente dije que el que venía después de mí, El mayor. yo no podía ni siquiera desatar la correa de su calzado. O sea que el que venía era mayor que yo. ¿Estamos entendiendo, hermano? Amén. O sea que vemos claramente que estaban ciegos. Pero no era la voluntad de Dios de que sus ojos sean abiertos. ¿Por qué? Porque se habían apartado del camino que había sido establecido y habían establecido sus propios caminos. Es lo mismo que está pasando hoy. Hoy vemos muchísimas iglesias con diferentes dirigentes que son profesionales, gentes estudiosos, pero cada uno ha creado su propia ley, porque cada uno ha preparado sus leyes y solamente sus leyes ellos continúan. No sé si le ha tocado hablar con personas que usted quiere interactuar con ellos y dice, no, espérate. Mi pastor me dijo que no hable con esa gente que vuelan el sábado, porque esa gente que vuela el sábado está mal. ¿Cómo va el crecimiento? ¿Cómo va el crecimiento? ¿Entiendes? Yo invité a una persona que William y yo nos reunamos con ellos, le damos estudio y lo invité para que nos visitaran. Me dije, varón, yo no le digo que no voy a ir, pero primeramente tengo que pedirle permiso a mi pastora. Tengo que hablar primero con mi pastora. Y le dije, varón, pues usted me está diciendo que no va a ir. Me dice, ¿cómo así, varón? Digo, porque no lo va a dejar ir. Ella no le va a dar permiso para que usted vaya. Sí, pero que yo no puedo ir sin ella saber. Digo, bueno, no hay problema. Ahora, yo le hice la invitación. No puede decir después ante el Señor que yo no lo invité. Entonces, hermanos, vemos aquí cómo se ha continuado esa ceguera que tuvieron los judíos en aquel tiempo, como ha seguido hoy. Porque el mismo hombre fue que los debió, y el mismo hombre es que hoy lo está debiendo. Así que, hermanos, continuamos con este estudio. Así que dice en el versículo 11, nos dice, pero yo pregunto, el apóstol Pablo pregunta nuevamente y dice, pero yo pregunto, ¿será que los israelitas tropezaron y cayeron definitivamente? De ninguna manera. Al contrario, debido a su transgresión vino la salvación a los gentiles, a fin de provocarlo a celo. Y si su transgresión ha servido para enriquecer al mundo y su caída a los gentiles, cuánto más lo será su plena restauración. O sea, hermano, que la ceguera de ellos nos conviene a nosotros, porque ellos sí eran pueblo y nosotros no. Y a la ceguera de ellos nos ayudó a que nosotros sí, como deseábamos conocer al Mesías, seamos puestos en el lugar que ellos cayeron. Ahora, el apóstol Pablo aquí también señala a Israel como un árbol de olivo, pero un árbol de olivo natural. Pero también nos presenta a nosotros como gentiles como un árbol de olivo, pero un árbol silvestre. Vamos a ver qué nos dice el versículo 17. Quien tenga lo puede leer. Pues si algunas de las ramas fueron desgajadas, y tú siendo olivo silvestre has sido injertado en lugar de ellas, y has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo, no te jactes contra las ramas, y si te jactas, sabes que no sustenta tú a la raíz, sino a la raíz sustenta. ¿En dónde somos nosotros injertados? En las ramas que fueron cortadas. Ahora,
nosotros como agricultor podemos hacer un pequeño ejercicio. Cuando usted va a sembrar un árbol, ¿qué es lo primero que usted hace? Prepara la tierra. Después de que prepara la tierra, que la tierra está preparada, entonces separa o selecciona la semilla. Pero ahí no para todo. Después que usted prepara la tierra, selecciona la semilla, ¿qué proceso va? A sembrarla. Y cuando usted está sembrando ese árbol, mayormente las mujeres, nosotros los hombres somos poco amantes a las flores. Pero cuando las mujeres están sembrando su mata, con ella depositan consigo su amor. Y cuando ven que esa mata está tierna, que está como que le falta agua, que se recoge, ¿cómo se sienten? Tristes. ¿Se da cuenta? Mire la confesión, la hermana llora. Ahora vemos allí al padre como el jardinero preparando la tierra, seleccionando la semilla, ¿para hacer qué cosa? Para sembrar su árbol. El árbol natural es el árbol que es cultivable, el árbol que se labra. Pero el árbol silvestre, ese árbol no hay que preparar tierra. El árbol silvestre no hay que preparar la semilla, no hay que separar la semilla. Se da donde quiera. Se da donde quiera. Ahora, ¿qué espera el que cultiva el árbol? Esperar de él fruto. El silvestre no da fruto. Pero del silvestre no se puede esperar fruto. Ahora, el Señor sabía que el silvestre podía dar fruto. Sí, están injertados. Por eso, entonces, las ramas que cortó, las ramas que se secaron, ¿qué hizo el Señor? La hirió, la metió ahí. La injertó. No sé si ustedes han visto el injerto. Yo he visto el injerto. El injerto, agarran una rama del árbol que van a injertar y esa rama pelan el árbol para que se adhiera al otro y lo amarran. Que le doan. Exactamente. Ahora, hay otra cosa, que para que el injerto pueda producir buen fruto, ¿cómo debe estar el patrón? Que es el árbol principal. Debe estar fuerte y sano para que el injerto pueda dar fruto. Pero hay otro procedimiento importante, y es que el árbol natural puede durar 5 o 6 años para dar fruto. Pero el injerto solamente puede dar fruto después de 2 años o 18 meses. ¿Por qué? Porque ya él está injertado en un árbol productivo. Él no necesita crecer, desarrollarse para entonces dar fruto. Ya él está injertado en un árbol desarrollado. Por eso es que nosotros los gentiles entendemos bien las cosas. Gloria a Dios. Lo hemos captado bien y lo hemos diseminado. Y ellos todavía están pasando trabajo. Amén, gloria a Dios. Así es, mis hermanos. Ahora, ¿qué pasa? Que dice el versículo 18, ¿quién lo puede leer, por favor? 18. Dice, no te jactes contra las ramas, y si te jactas, sabe que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. O sea, hermanos, que nosotros, en vez de jactarnos y en vez de rechazarlo y en vez de odiarlo, ¿qué es lo que debemos hacer? Agradecerle. Gracias a ti estoy en esta posición. Está bonito eso. Gracias a ti yo tengo vida. Está lindo. ¿Se da cuenta? Sí. Ahora, hermano, eso fue, diría yo, ocasional. ¿Hubo un propósito para eso? Claro que sí. Vamos a ver qué nos dice el libro de Génesis, en su capítulo 2, versículo 8. Génesis, capítulo 2, versículo 8. Y Jehová Dios Ajá. plantó un huerto Ujú. en Edén, al oriente, y puso allí al hombre que había formado. Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todos árboles de lienzo,
delicioso a la vista y buenos para comer, también el árbol de vida. Está bien, déjelo ahí. ¿Qué fue lo que Dios hizo para el hombre? ¿Qué Dios hizo? Nosotros leemos y sabemos que en Génesis 1:1 dice que Dios hizo los cielos y la tierra y todo lo que había en ellos. Pero luego dijo que produzca la tierra hierba. Dijo al mar que produzca seres vivientes. ¿Verdad? Pero produzca la tierra árboles. Pero de esos árboles que produjo la tierra, ¿qué hizo el Señor? Separó. Él separó un huerto donde allí llevó al hombre. Y lo puso como que, hermano. Como su jefe labrador. Vamos a ver qué nos dice el versículo 15. ¿Puede leer el versículo 15 de Génesis 2? Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrara y lo guardase. Está bien, hermano, déjalo ahí. ¿Dónde puso Dios al hombre? ¿Con qué responsabilidad? Para que lo administrara. ¿Pero qué hizo el hombre? Lo maltrató, Se lo dejó quitar, se dejó quitar el trabajo. lo contaminó, Y Dios tuvo que hacer qué cosa con él. quitarlo de ahí. ¡Sacarlo! Sacarlo porque se dejó quitar la dirección del árbol. ¿Y en qué mano quedó? En mano del enemigo. Pero eso le costó a Dios qué cosa? Que su hijo tenga que venir a hacerse hombre y morir para poder quitarle el dominio de la dirección de labranza. ¿A quién? Al enemigo. Ahora vamos a ver qué nos dice el libro de Colosenses, capítulos 2, versículos 14 y 15. Vamos a ver. Colosenses, capítulo 14 y 15. Vamos a ver qué nos dice. Y despojando a los principados y a los potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. ¿Qué hizo, hermano? Despojó a quienes. A los principados. A los que tenían el poder, a los que le habían quitado al mayordomo su responsabilidad. Tuvo que venir Cristo y morir, hermano. Ahora, después que murió, dice que lo exhibió públicamente. Y lo administró él mismo. gloria a Dios. Ahora él puede hacer con su viña lo que mejor le parezca. Él quiera. Está bonito. Porque es el viñador. Así que, mis hermanos, el Señor es quien está dirigiendo su viña. ¿Por qué? Porque Él fue que preparó la tierra, Él fue que separó la semilla y escogió al hombre para ponerlo a cultivarla. Ahora el hombre quedó desplazado, ya el Señor lo tuvo que sacar del jardín del Edén, lamentablemente, y poner guardia para que no vuelva a entrar. Si el pueblo, si Satanás hubiese estado administrando aún, ya nosotros no hubiéramos tenido que comer, ya tuviéramos todo deshidratado, tuviéramos todo muerto. Al igual que el mismo pueblo de Israel, si el pueblo de Israel fuera que tuviera la rienda de llevar el mensaje, nadie hubiera conocido el mensaje. Amén. Porque ellos se iban a quedar con eso. Exacto. Y no iban a suministrar, no sabían qué es lo que iban a dar. Entonces el Señor lo que hizo fue que lo quitó. Amén. Y se lo pasó a los gentiles, y los gentiles lo llevó rápido, de una vez. Amén. Como un fuego que se extiende rápido. Amén, gloria a Dios. Ahora, hermanos, usted y yo somos los responsables de que en la rama donde hemos sido injertados, que podamos producir, como dice el hermano José, fruto. ¿O acaso qué es lo que el Señor ofrece? ¿O qué es lo que el Señor pide? Que nosotros demos frutos dignos de arrepentimiento. ¿Verdad que sí?
¿Se restaurará el tronco? Sí, claro. Se restaurará a algunos. Pero como dice la Biblia en ese, algunos se restaurarán. Porque es que, oye bien la cosa que dice, Ajá. cuando nosotros tomamos, cuando vino el Evangelio, que Jesús vino, que es el Evangelio, Jesús vino a su pueblo. Jesús no rechazó a su pueblo, ni lo rechaza tampoco. Amén. Jesús no rechaza a su pueblo. El pueblo fue el que rechazó a Jesús. Ujú. Entonces, como el pueblo rechazó a Jesús, cuando Jesús formó su equipo para trabajar en el Evangelio, Él le dio la orden a su equipo de decir, vayan a las ovejas perdidas de ¿dónde? ¿Quién? De Israel. Porque Él quiere rescatar a su pueblo. Amén. Pero ese pueblo, tú sabes que todos no van a ser rescatados. Dice, para que todo aquel que crea no se pierda. O sea que Dios le dio una oportunidad al pueblo de Israel, que Él sea quien determine si quiere salvarse o no. Muy bien, así Si es. Él no determina salvarse, si el pueblo de Israel, no el pueblo, no los israelitas, porque el pueblo, Dios tiene su pueblo ya. Que no es como pueblo, sino como individuo. Como individuo, porque no como pueblo, como individuo. Porque tú eres el pueblo de Israel, tú eres parte del pueblo de Israel. Si tú quieres venir a mí, tú eres aceptado. ¿Entiendes? Pero ya como pueblo, que tú dices un pueblo que dice la Biblia aquí, Ajá. que si ese pueblo no hubiese caído, los gentiles no se hubiesen salvado. Eso decíamos anteriormente. Eso decíamos. Y porque ellos cayeron, fue que los gentiles se salvaron. Se salvaron. Y por eso, ellos los gentiles le agradecen al pueblo, porque se cayeron. Ahora, la salvación iba a dado para todo el mundo, pero el pueblo iba a ser representado por el pueblo de Israel. Y los gentiles, por el testimonio del pueblo de Israel, por la obediencia del pueblo de Israel, los gentiles iban a ir ahí como en los tiempos de Egipto. Muchos gentiles se fueron para el desierto con los israelitas. Y mucha gente, siguiendo los principios de ellos, seguían a los israelitas, pero por el testimonio. Pero ya aquí no fue por el testimonio, aquí fue porque ellos rechazaron a Jesús. Entonces Jesús no rechazó nunca a su pueblo y quiere mantener su pueblo. Pero ya no como Israel. Por eso el Señor dice, mira, ya no hay israelita, ya no hay judío, ya no hay gentil, ya no hay griego, ya no hay mujer, ya no hay hombre. Todos somos uno En el Señor. en Cristo Jesús. O sea que ya nada más como un pueblo. También en otro sitio dice que de dos pueblos, Hizo uno. el injerto de dos pueblos hizo uno. Porque una parte de ese pueblo rechazó, pero que otra parte de ese pueblo vino. Entonces Amén. de esos dos hicieron uno. O sea, pero ya algunas personas dicen, no, porque el pueblo de Israel y todos los que se salvan son israelitas y van a buscar y todos los que van salvados están israelitas por diferentes sitios. Eso no es así. Claro que el Señor le está predicando a toda aquella persona, sea israelita, sea gentil, sea lo que sea, para que todo aquel que crea en Él no se pierda y venga aquí. Entonces Amén. forman el pueblo que va a ser salvo. Ahora que la promesa está para Israel, sí, pero nosotros somos injertados. Pero no para los israelitas, para Israel. Para Israel que se le dijo a él. El Israel espiritual. Exactamente. el Bueno. Israel espiritual. Según lo que me dice Pablo aquí, es lo contrario. Según lo que Pablo me dice aquí, es lo contrario, porque Pablo dice en el versículo 19, tal vez dirán, o tal vez dirá la rama, fueron desgajadas para que yo fuera injertado. Bien, por su incredulidad fueron dejados, pero tú, por la fe, estás en pie. Así que no te jactes, sino que temes. Porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco perdonará. ¿A quién le está hablando allá? A los gentiles. Eso mismo es. A los gentiles. Nosotros Ahora, ¿qué somos pasa? injertados. Exacto, nosotros somos los injertados. Pero ¿qué pasa? Que nosotros somos injertados sobre una rama que tiene un tronco. Que la rama, Y ese tronco tiene una raíz. ¿y quién es la rama, Wilma? Oh, la La rama. rama de Cristo. No. Es la rama de Cristo. Claro. El que no está agarrado de esa rama
Es de Cristo. La rama es Cristo. Según. Eso no es el pueblo, no, la rama es Cristo. No te confundas, que la rama es y Cristo. Entonces, ¿quién es el olivo natural? Nosotros somos los frutos. No. Estamos hablando de árbol. Sí. El árbol natural, el olivo natural, ¿quién es? Cristo. Cristo es la raíz y la rama. El olivo natural es Israel. Exacto. Es Israel. Los injertados somos nosotros. Sí. Ahora, hay un tronco. Ahí quien viene siendo el tronco es Cristo Jesús. Cristo. Nosotros estamos injertados ahora en Cristo. En Cristo estamos injertados y los frutos que estamos recibiendo ya no es porque hemos estado injertados en Israel, porque Israel nunca aceptó. Pablo entendía que Israel iba a aceptar, iba a creer, pero Israel nunca creyó hasta ni ha aceptado todavía. O sea, el mensaje que debía dar Israel, no lo dio. No. Ese mensaje lo estamos dando nosotros. Exacto. Y ese mensaje se lo estamos dando a Israel. Por nosotros los israelitas van a venir, pero como individuos, en la misma condición que nosotros llegamos, creyendo en Jesucristo. Eso es lo que dice la palabra. Esa es la interpretación. Pablo ahí tenía una percepción de que Israel se podía salvar en conjunto, pero en aquel entonces, ¿qué dice la historia? Que Israel nunca lo hizo. No lo ha hecho todavía. Y todavía no lo ha hecho. Han ido al Cristo individualmente. Individual. Y se formaron un grupo individual de Ahora, según el apóstol Pablo, presenta que fueron algunas ramas del árbol. Y si fueron algunas ramas del árbol, el árbol no ha sido cortado. Sí, el árbol se cortaron algunas ramas. No. Porque entonces no tiene lógica que se escojan una rama del árbol silvestre y se injerte en el árbol natural. No tiene lógica. La lógica es que hay un árbol y ese árbol está dando fruto. Pero recuerda, y algunas hojas se cortaron. Sí. O sea, algunas ramas se cortaron. Mi niño precioso, recuerda que la base fundamental es Jesucristo. Sí. Claro, estamos. Cristo se consideraba él judío. Sí. No que se consideraba, era judío. Sí. Y es sobre la base de Cristo que estamos injertados. Sí. Ya no es sobre la base de los judíos. Como dice no, Pablo ahí, es por fe, él. por la fe. Es sobre la base de Por Jesucristo. la fe en Cristo, dice Pablo, y por la fe en Cristo. En Cristo. Sí, Ya judío, nada. Pero, perdón. Sabemos, vuelvo y repito. O vamos a leer el versículo 11 nuevamente. Leamos el versículo 11. Porque es bueno que entendamos esto. ¿Qué dice el 11? Dice el 11 de Romano, ¿verdad? ¿Ah? Romano. En él también fuiste circuncidado. No. El 11, versículo 11. Romano, capítulo 11, versículo 11. Romano. Capítulo 11, versículo 11. Pero yo pregunto. ¿Será que los israelitas tropezaron, cayeron definitivamente? No, sí, claro. Ellos cayeron. Sí. Ellos cayeron todos. Definitivamente. Sí. Pero dice la como pueblo cayeron sí, definitivamente. Pero dice la Pablo que no. Una cosa es que Pablo haya dicho y lo que dice la historia hoy. Entonces lo que la Biblia dice yo no lo creo. Pero oye, ay, hermano. Sí. Oye, lo que la Biblia dice yo no lo creo porque, perdón, hermano, no se la ve la idea. Hermano, dijimos que la Biblia debe ser nuestro árbitro. Sí, claro, lo sabemos. Lo que la Biblia dice no tenemos problema. es lo que yo tengo que aceptar. Y yo tengo que creer en el apóstol Pablo, que es testigo de la cosa. Ajá. Entonces yo no me puedo salir del apóstol Pablo. El apóstol Pablo, voy y repite. En el versículo 11 él dice, pero yo pregunto, ¿será que los israelitas al tropezar cayeron definitivamente? Sí, claro que sí. Claro. Y él dice, de ninguna manera. Él dice. Ahí es el asunto. En el momento, históricamente allí. Déjame decirte, Sí, mira, dígame. Lo escucho. Mira, oye bien. Jesús fue israelí. Jesús es israelí. Sí. Pedro fue israelí. Sí, todos. Los apóstoles casi todos fueron israelíes. Exacto. Bien. Pero los apóstoles no eran parte de los representantes del pueblo de Israel. Eran israelitas comunes.
Pablo era un israelita también, pero era representante del pueblo. Era el representante del pueblo. Y a ello era que se estaba refiriendo. Exactamente. Entonces, ¿qué pasa? Muy bien, va ¿Qué bien. sucede? Pablo como israelita, individualmente, él aceptó a Jesús. Exacto. Individualmente. Buena Y él forma parte de la promesa. buen análisis. Bien. Eso es teología. Entonces, José, que no es israelita, que es egipcio, Exacto. como Timoteo, que es griego y esa gente. José también aceptó a Jesús. Entonces, José y Pablo, Timoteo y Pablo, y José y Pablo, se unieron en la fe en Cristo Jesús para llevar el mensaje del Evangelio. Amén. Y cuando Jesús le dijo la orden a su discípulo, vayan primero a las ovejas perdidas ¿de dónde? De la casa de Israel. Entonces, ¿los israelitas estaban perdidos o no? Sí, señor. Quien representaba a Israel en ese tiempo era Jesús. Ya yo creo que usted fue para ahí. Ya usted dijo la palabra, fue para ahí. Que el mismo Jesús lo dijo. Vayan a la casa perdida. Perdida, Israel. O sea, Jesús está Pablo dice que hubieron unas ramas que se secaron y hubo que cortarlas. Una cosa es lo que dice Pablo, lo que dice la realidad. Sí, pero que Pablo dice que Ahí. Pablo no dice que no. Pablo dice que hubieron unas ramas que se secaron. Todas. No. Hubieron unas ramas que se quedaron. Si tú me dices a mí, Aquí él hubieron dice, unas ramas que se quedaron. aquí él dice, hermano, Pero no formaba, eso no formaba la Eso no formaba parte de la aquí rama. dice el apóstol Pablo, algunas ramas, me está diciendo que no todas. Porque tenemos que entender la Biblia, hermano. No nos podemos llevar de la emoción, ni de lo que nos han enseñado. Porque es que lo que nos han enseñado nos han llevado por camino extraviado. Dice el Señor en Jeremías 6:16, parado en los caminos, Sí. preguntad por las sendas antiguas Sí. y anda por ellas, hermano. Mi querido hermano, Lo que está hablando es bíblico. no es emoción, lo que No, estamos hablando es muy bueno, profundo. pero es que no Y podemos gracias a Dios- contradecir. Gracias a Dios que usted ha traído eso a colación. Amén. Es que- Gracias a Dios que usted ha traído a colación. Esto no es emoción. No. El hermano le está dando una explicación bíblica. Oiga, ayudando al apóstol Pablo a interpretar la verdadera situación de Israel. ¿Usted me entiende? En ese momento, así como Pablo aceptó, Pablo entendía que los demás iban también a aceptar. Exacto. Pero ninguno de ellos lo aceptaron. No, todavía Al no. contrario, lo persiguieron. Y Pablo tuvo que huir, tuvo que ir lejos. Y eso le costó hasta la muerte le a costó. Pablo. Ellos ¿Me mismos está entendiendo? ellos Todo mismos- eso lo entendemos. Ellos mismos lo mataron. Todo eso lo entendemos, pero yo me apego al principio bíblico. Pero eso lo vi. Porque es que yo debo continuar, debo seguir lo que dice el apóstol. Ahora, ¿qué? Vamos a ver qué dice Eso es lo el que versículo 13. Vamos a ver. Vamos a ver, versículo por Déme- ¿Qué dice el versículo 13, hermano? Démele eso. Léalo. Léalo, hermano. Démele eso. Me Sí. dice así. ¿Mm? Porque a vosotros hablo. ¿A quiénes? Cuando dice a vosotros hablo, está hablando a los judíos. No, Al no, no. Lea bien, hermano. Porque a vosotros hablo. Ajá. Gentiles, por cuanto Ah, A los gentiles. pues, gentiles. está hablando de los gentiles. Escúchenme, Sí. déme leerlo, Sí. déme leerlo. Porque a vosotros hablo, Ujú. ok, gentiles, por cuanto pues yo soy apóstol de los gentiles. Gloria a Dios. Ministerio, mi ministerio, Ajá. hombro. Eso es lo que dice el 13. O sea, el apóstol Pablo dice que yo hablo a vosotros los gentiles, Exacto. por tal como soy apóstol a los gentiles, yo honro mi ministerio. O sea, Pablo está diciendo lo que yo le estoy diciendo a ustedes, no es que yo me lo invento. Y yo soy responsable, dice el apóstol Pablo ahí, de lo que yo estoy diciendo. Ahora vamos a ver qué nos dice el libro de los Hechos, capítulo 20. Vamos a ver qué nos dice el libro de los Hechos, capítulo 20, que el doctor Lucas recogía mucho sobre las escrituras de Pablo. Vamos a leer el 14. Ah, sí, léalo. Dice, por si en alguna manera pueda provocar a celo Ujú. a los de mi sangre. ¿Cuál es la sangre de Pablo? Los judíos. Los judíos.
y hacer salvo a algunos de ellos. Oye, hacer salvo a algunos de ellos. Eso significa que todos ya estaban... Que todos están perdidos, hermano. Todos están perdidos. Y por eso le dije al Señor, vayan allá a ver si ellos se salvan. Es el contexto. Eso lo dice el Ese 14, Wilson, no estoy buscando. El 14 dice, y a ver si puedo hacer salvo a algunos de ellos. Porque si su exclusión es de reconciliación del mundo, ¿qué será misión sino vida entre los muertos? Hermano, está clarito ahí. Pero es que en ningún... Oye, a ver si se hace salvo pero es que, alguno de ellos. en ningún momento hemos negado de que hubo una parte que cayó. Una parte no el pueblo. Es que el no, pueblo. hermano. La única parte que quedó en el pueblo fue Jesucristo. Bueno, está bien. Y los Ese apóstoles. es su concepto. Pero vamos a ver qué nos dice. Vamos a ver qué nos dice el libro. Incluso, espérate, el único que quedó fue Jesucristo, porque Jesús fue el que llamó a los otros y de otros vinieron. El único que quedó ahí fue ¿Cómo los otros? A Pablo y a Pedro y a Juan. Pero es que Pedro y Juan eran judíos, eran israelitas. Es que los 12 el único que quedó eran judíos. Oye, el único que quedó del judíos. pueblo, o sea, el único que quedó fue Jesús. Está claro. Y después Jesús llamó, te llamó a ti, te llamó a ti, te llamó a ti, te llamó a ti. Y vino. ¿Pero a través de quién? El mismo Jesús. ¿Pero a través de quién? ¿A través de quién nos Oye, llamó? Vamos a suponer. ¿A través de quién nos llamó Jesús? A través de los apóstoles. A través de los No, apóstoles. Espérate. Vamos a poner que todos ustedes se vayan y yo me quede. Y después yo llamo a José y José viene. Después llamo a Dirce y Dirce viene. Sí. ¿Cuántos son? Oh, ya son Pero tres. ya el pueblo se fue. Pues ya lo son estoy tres. llamando ahí, ya lo tengo. Después llamo a Casey viene. Ya somos 5. Entonces luego yo le digo, mire, vayan donde las ovejas que se perdieron. Porque ya yo tengo un grupo. Vayan allá donde Tomás, donde Julio, donde Quise, donde Evangelista, vayan allá. Si ellos creen que vengan. Que vengan. No nosotros ir a ellos. No, si ellos creen que vengan. Y hubieron muchos. Entonces ellos, eso es lo que dice Pablo en el versículo 14. pero- Pablo dice en el versículo 14, ¿qué dice? Para ver si alguno de ellos. Pero hubieron muchos hermanos que aceptaron ese llamado. Sí, claro. claro. Y entonces, ¿cómo podemos desconocer, decir que Pablo no tiene razón, si reconocemos que hubieron muchos que recibieron ese llamado? Vamos a ver qué nos dice No estamos entonces. diciendo que Pablo tiene razón. Sí, claro, Estamos hermano, se diciendo está que la contrarrestando, oye, hermano, se interpretación está contrarrestando la Biblia. Se está echando a un lado la Biblia, hermano. Ay, hombre. Y estamos siguiendo posiciones de hombres. No. Sí. No. Ahora vamos a ver qué nos dice el libro de Hechos en su capítulo 20. José, léalo. Hechos 20, capítulo 20, versículo 28 al 30. Vamos a ver. Hechos, capítulo 20, versículo 28 al 30. Vamos a tener que hacer un poquito más grande porque para Gigi le queda bien. Hecho 20. Hechos 20, capítulo 28 y 30. 28 y 30. Sí. Dice así: por tanto, mirad por vosotros Ajá. y por todo el rebaño, Ujú. en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, Ajá. para apacentar la iglesia del Señor, Gloria a Dios. la cual ganó por su sangre. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán. El rebaño. Ahí está en ese versículo, Wilson. No sé de la explicación que le va a dar aquí. Pero yo Pre- creo que tú me- presentarán, ¿qué cosa, hermano? Y de vosotros mismos se levantarán hombres Ujú. que hablen cosas Perversa. falsas para llevar discípulos tras sí, etc. Antes de Pablo partir, él dice, yo sé que después de mi partida se levantarán de entre vosotros. ¿Quiénes, hermano? Lobos rapaces que no perdonarán el rebaño. ¿Y qué harán con ellos? Le enseñarán cosas perversas, distorsiones, hermano, para que se vayan. ¿Quiénes? ¿Quiénes, José? Los discípulos tras sí. ¿Cuáles eran los discípulos? Lo que ellos habían ganado. Lee el versículo, hermano. El versículo, oye lo que dice el versículo. ¿Cuál versículo? El versículo 28. Ajá. Por tanto, mirad por vosotros. ¿Quién está hablando ahí? Pablo, ¿verdad? Ujú. Mirad por vosotros, por ustedes. Ujú. Mirad por vosotros. Y por todo el rebaño. Ujú. El rebaño.
en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispo Sí. para apacentar la iglesia del Señor. ¿La iglesia de quién? Del Señor. La cual Él ganó por su propia sangre. La ¿Qué? sangre, la iglesia que el Señor formó, ¿es la iglesia de Dios o no es la iglesia de Dios? Claro. Claro. ¿Era israelita o no era israelita? ¿O era, no era israelita. No, había, Pero ¿y quién era que estaban ahí? había mi hermano muchos que Simón? no eran israelitas. Mi hermano Simón, pero ¿quiénes estaban ahí cuando Había Pablo muchos dice que no eran eso? israelitas. Hermano José, ¿quiénes estaban ahí? ¿Quiénes componían la iglesia cuando Pablo dice eso? ¿Quiénes componían la iglesia? ¿Los gentiles? Los apóstoles. Eran los apóstoles, Pero había hermano. muchos que no eran israelitas. Los apóstoles. Eran los apóstoles. Sí, pero eran los apóstoles. Ahora. Pero había muchos que no eran israelitas. No, Eran la iglesia del no Señor. hemos dicho que Oye, no. la cual él ganó. Dice Pablo. Porque Ajá, siga. la iglesia, entonces los apóstoles, la iglesia israelita era la iglesia de Dios, ¿verdad? Israelita. Ujú. La iglesia de Dios. Claro. Eran los israelitas. Claro. Antes de Cristo eran los israelitas. Él comenzó. La iglesia que era el pueblo de Dios, ¿cuál era? Antes de Jesús. ¿De Israel? El pueblo de Israel. Sí. Ahora, ese pueblo de Israel, ¿quién se ganó? ¿Quién se lo ganó? Jesús. Se lo ganó con su sangre. Eso era parte. Se lo ganó con su sangre, Jesús. El pueblo de Israel. Fue con la sangre de Jesús que se forma el pueblo de Israel. Se lo ganó. No. Entonces, la iglesia que habla aquí fue la iglesia que Jesús se ganó con su sangre. Sí, mi hermano, pero que él dice, Pablo dice que Jesús sacó un remanente, es lo que dice, no dice, del pueblo judío, de aquellas ramas que cayeron. Es que Jesús no sacó remanente, Jesús eligió y llegaron. Pero es un Jesús- remanente. Oye, no, oye bien lo que dice. Una cosa es yo sacar un remanente, una cosa es yo decir sígueme. Una cosa es yo sacar un remanente. Mira, fulano, todos ustedes perdieron, ¿verdad? Y dice, no, yo me voy para el lado de Jesús. Muy bueno. Fulano, no, yo me voy para el lado de Jesús. No, fulano, eso es sacar un remanente que salió. Pero Jesús se quedó solo. Y cuando eso solo se quedó, llamó a Juan, a José. Y llamó a Dice. Y le dijo, síganme. Si quieren ustedes ser pecadores de hombres, síganme. Que ellos podían negarse también. Ellos podían negarse. Pedro y Pablo, ellos podían negarse. Jesús le decía, sígueme. Jesús no ellos, los apóstoles, no fueron los que dijeron, ven Jesús, yo me voy contigo. Fue así que dijeron ellos. Yo me voy contigo. Cuando vieron a Jesús, que ellos rechazaron a Jesús, querían apedrearlo, ellos ninguno dijeron, Jesús, yo me voy contigo. No, Jesús tuvo que decirle, llamarlo. Wilson, ¿quieres irte conmigo? Ven, sígueme. Pedro, Wilson, ¿quieres irte conmigo? Ven, sígueme. Eso no fue remanente, eso fue elección. Elección. Remanente quiere decir, bueno, se cayó este pueblo. Y tú eres el líder, y tú dices, bueno, ese pueblo, y vamos a sacar a William. Y me sacaron. Entonces viene José y dice, no, yo me voy para el lado de William. Viene que dice, no, yo me voy para el lado de William. Y viene Tomás y dice, no, yo me voy para el lado de William. Ese es el remanente de esa iglesia. Es el remanente de esa iglesia. Pero cuando yo hago así que todos me rechazan, y después yo le digo, José, si tú quieres sígueme. Wilson, si tú quieres sígueme. Wilson. Entonces esa persona yo lo llamé. Es diferente. Entonces eso mismo fue lo que sucedió con los judíos. Los judíos rechazaron a Cristo y Cristo se quedó solo. Cuando Cristo se quedó solo, fue allá y encontró a 3 hombres que estaban pecando. Le dice, mire, si ustedes quieren ser seguidores de hombres, síganme. Por el milagro que hizo Jesucristo de multiplicar los peces cuando agarró el chinchorro, que por ahí no había ni siquiera una tilapia, había ahí en ese sitio. Cuando Pedro vio que esa antarraya se llenó de peces, que Pedro vivió eso, sabía dónde había pecado, dónde no había. Y cuando él vio eso, Pedro no le hizo caso a los pecados. Y solamente dijo, no, este hombre tiene que ser el Dios de la Altísimo. Y se crió y se tiró y se fue con Jesucristo. Y los otros también, ellos dejaron el pecado y dejaron todo. Estoy hablando bíblicamente, lo dejaron todo y se fueron para Jesucristo.
Y después fue los otros diciendo, mira, allí está Jesucristo, Natanael. Y le dijo a Natanael, ¿tú crees que de Nazaret puede salir algo bueno? Y tuvo que feliz, dice, si viene, yo nunca he visto una fe en el pueblo de Israel tan grande como esta. Entonces, la gente fueron adheriéndose a Cristo hasta Cristo formar su pueblo, su iglesia. Entonces esa iglesia que dice que él esa iglesia la conquistó con su sangre. Esa iglesia, Pablo no participó en esa iglesia hasta que Pablo estaba persiguiendo esa iglesia. Hasta que después Pablo vino a Jesucristo. Exactamente, se unió a la iglesia. No fue que Pablo dijo, yo voy para esta iglesia. No, Pablo fue porque lo cegó. Y por poco no lo recibe. Y por poco no lo recibe también. No fue porque Pablo quiso, no, fue porque Pablo vio que ese hombre lo podía haber matado y no lo mató. Exactamente. Y bueno, fue Pablo allá. Entonces, según la Biblia, todas esas cosas nosotros tenemos que verlo para decir, no, porque ahora quiere, yo soy el pueblo de Israel. El pueblo de Israel pertenece no, el pueblo que pertenece a Cristo es aquel que dice el Señor. Todo aquel que oye mi voz y viene a mí, ese tendrá salvación. Vamos a ver, hermano, a quién vamos a ver con quién siguieron escribiendo los apóstoles. En el libro de Judas, en su capítulo 3, nada más tiene un solo capítulo. Mire, antes de usted seguir, no sé, ese versículo que usted mandó a aplicar, de que se predicarían falsas cosas. ¿Sí? Si usted lo aplicó por lo que nosotros estábamos hablando, no. Está muy mal aplicado. ¿Por qué? Porque realmente hay un tema que se está llevando y usted trajo un tema, y ese tema que usted trajo es muy importante. Claro. Que todo está bien coordinado. Amén. Ahora, el Espíritu Santo está tratando de enderezar el tema que usted está llevando. Y lo que se está diciendo aquí es la realidad. Es la realidad. No, porque dijimos que es un estudio. No es que ustedes tienen que creer lo que yo digo, no, que nosotros sino seguir lo que dice la Biblia. Nosotros creemos lo que dice la palabra. Amén, lo que dice la Biblia. Lo que dice la palabra. Entonces, no me corte, no me corte con la misma palabra. Nosotros creemos con las mismas palabras. Amén. Y es bueno que nosotros quedemos en una conclusión exacta, porque no podemos tener laguna. Volvemos ahí. Ok, entonces es bueno que estemos bien claros. Sí. Con Volvemos ahí. que estamos hablando. Bien, hermanos, dijimos que el apóstol Pablo escribió el doctor Lucas, donde Pablo dijo, yo sé que después de mi partida, después que yo parta, se levantarán dentro de ustedes lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Y le enseñarán cosas perversas para desviarlo de la verdad y trazar y arrastrar los discípulos tras sí. Vamos a ver qué dice el libro de Judas en su carta número 3. El que tenga lo puede leer. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra salvación, me ha sido necesario escribiros exhortando que contendáis ardentemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. O sea, que ya lo que había ahí entre ellos, ¿qué cosa era? La iglesia que fundó Cristo. La iglesia de los apóstoles, ¿había qué cosa dentro de ellos, hermano? Una división. Pero oye bien lo que te voy a explicar a ti, grandemente. Mira, oye lo que dice aquí, dice que una vez fue dada a los santos. ¿Quién eran los representantes de Dios? ¿Quién eran los santos? ¿Quién eran los representantes de Dios? Los israelitas. Esos eran los santos. No, hermano, se está refiriendo. Una vez fue dada a los santos. Oye, como dice aquí, amados, por la gran solicitud que tenía, te escribo acerca de nuestra común salvación. Me ha sido necesario escribir, soltando que contendáis ardentemente por la fe, o sea, que luche por la fe, que ha sido dada una vez dada a los santos. Se le dio a los israelitas una vez, y ahora se le te dio a ti. Y tú tienes que contender con eso, luchar por esa fe. Muy bien. Muy bien. O sea que todos los versos que tú estás diciendo, Wilson, aquí,
te está diciendo claramente que esas personas que fueron no, el Señor no la apartó, al pueblo de Israel no la apartó el Señor, nunca. Ellos se apartaron de ahí. Y oye, dice, como una vez fue dada a los santos, los santos eran los que se presentaban al pueblo de Israel. Muy bien. Una vez fue dada a los santos. ¿A cuáles santos fue que se le dio? Una vez fue dada. Al israelita. Pueblo israelita, porque lo único no ha habido dos pueblos. El pueblo de Israel y el pueblo que es de Jesús. Pero que Santiago es parte de ellos. Es israelita, pero no era parte del israelita, Wilson. Pero Santiago es parte Pero no de era ellos, parte le del pueblo. dice. Sí. Y le está diciendo, hermano, luchemos por la fe que una vez fue dada. A los santos. Ya la había. Era parte de ellos. Era parte de ellos, porque era israelita. Pero ya Como pueblo no era parte. no era parte. Como pueblo ya no es parte. Ya él pertenecía ya a la iglesia de Cristo. Exactamente. Vamos a ver qué nos dice entonces el libro de Santiago, su capítulo 1, versículo 1. Sí, que son estudios importantes. Amén, gloria a Dios. Santiago capítulo 1, versículo 1. Oiga lo que dice, porque el tiempo apremia. El tiempo pasa. Ya pasó, pero sí. Dice Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión. Santiago, Capítulo 1, versículo 1. ¿A quién le está escribiendo Santiago? Siga. A las 12 tribus que estaban ¿dónde? A dispersión. Estaban dispersos, ¿verdad? Siga. Pues vamos a ver qué nos dice ahí mismo cerca el apóstol Pedro Sí. en su primera carta, ¿verdad? Sí. Versículo 1, Sí. primera de Pedro, capítulo 1, versículo 1 y 2. ¿Puede leerlo, José? Primero Pedro 1. Y 2. Primero 1 y 2. Ajá. Pedro, apóstol de Jesucristo, Ujú. a los expatriados de la dispersión de los Pontos, Galacia, Capadocia y Asia y Bitinia, elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas. ¿A quién Pedro le está escribiendo, hermano? ¿A quién le escribe ahí, güey? ¿A quién le está escribiendo, José? A la iglesia. ¿Qué es su iglesia? A lo que aceptaron a Jesucristo. Sí. Y que estaban Y esparcidos. que están esparcidos por todos esos lugares. que Exactamente, del pueblo de Israel que se esparcieron, se le está predicando ese mensaje ahora a toda esa gente israelita para que vengan aquí. Exacto. Pero es la iglesia de Cristo. Y Pedro no le estaba escribiendo a nadie extraño, le estaba escribiendo a la persona que ellos mismos habían traído a los pies de Cristo. Exactamente. Ellos mismos le habían presentado el mensaje. O sea que Pedro está manteniendo con su escritura a ese pueblo. Claro que sí. Sí. Gloria a Dios, qué bueno que es. No, pero claro, porque es que el Señor no rechaza. Vamos a ver, hermano, ya finalizando. Vamos a ver qué nos dice. Vamos a ver qué nos dice el capítulo 25. Bueno, vamos a el 24 de Romano 11. Ya para terminar. Romano 11. Si tú fuiste cortado del que por naturaleza es olivo silvestre y contra naturaleza fuiste injertado en el buen olivo, cuanto más esto, que son las ramas naturales, serán injertados en su propio Capítulo olivo. 11. Solamente ellos, 11:24. Aquellas ramas que fueron cortadas solamente tienen que reconocer a Cristo el Mesías para ser injertadas nuevamente en su posición. Ahí. Y dice el 25. Eso es así. No quiero, hermano, que ignoréis en este misterio, para que no seáis arrogante en cuanto a vosotros mismos, el endurecimiento de una parte de Israel, una parte, dice, no toda, el endurecimiento de una parte de Israel durará hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Todo Israel será. ¿Por qué, hermano? Porque dice el 26. Porque vendrá de Sión. Luego, para Israel, todo Israel será salvo, dice el 26. Como está escrito.
como está escrito, vendrá de Sión el libertador. ¿De dónde vendrá? De Sión. ¿Dónde está Sión, hermano? Israel, De Sión vendrá el libertador, que quitará de Jacob que le quitará a los descendientes de Jacob su pecado. Dice aquí, quitará la impiedad. Y dice el Señor, este será mi pacto con ellos cuando yo quite su pecado. Bien. Mire, es bueno que nosotros tengamos una claridad de todo esto. Escuchen esto, hermano. Ajá. Adelante, hermano. El pueblo de Israel, como pueblo, no tiene el pacto, no tiene la jurisdicción. O sea, el mensaje ellos no lo tienen, el mensaje de salvación no lo tienen ellos hoy en día. Ese mensaje está en manos de los gentiles, aún todavía está en manos de los gentiles. El pueblo de Israel como nación ya se ha constituido actualmente, pero dentro del pueblo de Israel hay muchas personas que han aceptado el mensaje de Cristo, pero gracias a los gentiles. Oigan eso, gracias a los gentiles han aceptado, muchos judíos israelitas han aceptado el mensaje, pero como nación general, no. Ahora bien, si Pablo está diciendo esto, porque Pablo está hablando de un misterio. Pablo está aquí, te habla claro, en el 25 te habla de un misterio. Si Pablo está diciendo eso, Pablo está entendiendo que llegará el momento, si todavía ellos están esperando el Mesías cuando venga Cristo, y que el pueblo de Dios esté allá en los cielos, entonces ellos, el pueblo de Israel en general, que esté aquí en la tierra, porque el anticristo cuando surgirá de allá, de aquel lugar. Cuando surja el anticristo, habrá muchos que entenderán que están en un error. Entonces muchos de ellos querrán salvarse, pero ya va a ser demasiado tarde. Oiga, va a ser demasiado tarde. O sea, que si Cristo viene y ellos no aceptan a Jesucristo, antes de que Cristo venga, entonces ya ellos habrán fracasado, porque después que Cristo levante su iglesia no va a haber oportunidad para nada. José, oye lo que dice, te voy a leer lo que dice el 21, ¿a qué se está refiriendo Pablo? Porque si Dios no perdonó a las ramas, ¿quién es la rama? La rama del pueblo de Israel, porque el tronco es Jesús. El Cristo, estamos claros. El tronco es Jesús y la rama. Si Dios no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. Que tú estás injerto. Exactamente. O sea, te está diciendo, si Dios, a ese pueblo que Dios eligió para representarlo, Dios no lo perdonó, ahora a ti tampoco te va a perdonar. Le está diciendo Pablo a quién? A los gentiles. Se lo está advirtiendo. A los injertados. Tú ves que ellos cayeron. Si usted no sigue, va a caer. Oye como dice aquí. Mira pues, en el 22, mira pues la bondad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente para con los que cayeron. ¿Quiénes fueron los que cayeron? Los judíos. Pero la bondad para contigo, si permanece en esa bondad, pues de otra manera tú también serás cortado. O sea que el pueblo de Israel fue cortado. Tú también, si falla, serás cortado. Y aún ellos, oye, consigue el 23, y aún ellos, si no permanecieren en incredulidad, serán injertados. O sea, si esa persona vienen a Cristo y comienzan a creer en Cristo, entonces ellos van a ser injertados. Ya el pueblo de Israel iba a ser injertado. Perfecto. Si ellos vienen a Cristo, va a ser injertado con los judíos, con los gentiles. Entonces, de los gentiles y los judíos, van a ser un solo pueblo. Y aún ellos, si no permanecieren en incredulidad, o sea que si ellos ya comienzan a creer, serán injertados, pues poderoso es Dios para volverlo a injertar. Porque si tú fuiste cortado del que por naturaleza es olivo silvestre, y contra naturaleza fuiste injertado en un buen olivo, cuánto más esto, que son las ramas naturales, serán injertados en su propio olivo. O sea que si tú eres injertado, eres aceptado, si tú eres aceptado, que no pertenecía a esa rama,
cuánto más esto, cuando ellos se arrepientan, y no va a ser injertado. Claro, Ellos son los dueños. ellos son los dueños. Exactamente. Ellos van a aceptar. Pero tienen que venir. Ellos tienen que venir. Es que no es que tienen que venir, ellos nada más tienen que creer en Jesús como el Mesías. Ya, pero, Ellos no porque ya. es que todavía ellos siguen manteniendo su rito, siguen manteniendo su culto y siguen manteniendo todo. Sí, pero tienen Ellos que- nada más tienen que aceptar a Jesús como el Mesías. Igual que los gentiles. Exacto. Igual que los gentiles. ¿En dónde te han ganado los gentiles? Que aceptaron a Jesús como el Mesías. Exactamente. Pero Pablo dice, hermanos, que ellos no han sido eliminados. Claro, pero dice la Biblia aquí. Pablo dice- Fueron cortados, Pablo. Hermano, pues entonces vamos a contradecir la Biblia. Pablo No, dice, Pablo no dice que no. algunas ramas, dice Pablo, que fueron cortadas. No. ¿Es lo que dice? No, Wilson. Leas, hermano, el capítulo, versículo No, él 17. lo dice, él lo dice. Versículo 17. Lo que está diciendo, él lo está diciendo ahí. Pero que la interpretación no está correcta. Es la interpretación que no está correcta. Mira, Wilson. Es que está, miren, este versículo de Pablo. Es que eso está claro, hermano. Está más claro. Ahora, Está gloria a más claro de Dios, todo. gloria a Dios que nosotros como gentiles, que no éramos pueblo, ahora hemos sido injertados como pueblo en el olivo natural. Nosotros no éramos, porque es lo que Pablo dice, tú, gentil, no eras pueblo. ¿Y por qué los gentiles? Gracias, Wilson, ¿por qué da los gracias gentiles que no aquellas ramas se secaron, fueron cortadas y tú fuiste injertado en ¿Por qué ellas. ¿Es lo que fueron dice o no lo dice? ¿Por qué fueron los gentiles injertados en el camino? Oh, pero hermano, Porque la rama, ¿qué pasó con la rama? se secaron. Se secaron. Y como se secaron las ramas, ¿qué hizo el viñero? El Señor La cortó. Sí. Y aquel olivo silvestre que el Señor vio, dije ahorita, y lo repito ahora. ¿Y cortar qué significa Vi- cortado? Cuando tú cortas un Hermano, ramo, ¿qué significa? Eliminar. Eliminar eso. Pero yo dije, Y se seca. lo que Se pasa seca. es que no estamos. Eso está ahí, que no está dando fruto. Exacto. No está dando Y fruto. yo dije, no estamos llevando las emociones. No, de lo que dice la palabra. Estamos hablando Wilson. con- Yo con- dije, yo Yo dije, estoy sereno. Gloria a estoy Dios, sereno. Yo gloria a también Dios. estoy sereno. Yo dije que el Señor vio que del olivo silvestre, ¿qué fue lo que el Señor vio del olivo silvestre? ¿Cuál es el olivo silvestre? Podía dar fruto. ¿Cuál es el olivo silvestre? Los gentiles. Los gentiles. Sí. ¿Lo leímos? Exacto. Del olivo silvestre el Señor vio Sí. que podía dar fruto. Y esos son los que están dando fruto hasta ¿Cómo el es? día de hoy. Pero Hasta el día de hoy sí. son los que están dando fruto. Esos Pero- que están llevando el mensaje. Gloria a Dios. Pero, dije también que para que porque usted dijo que es bueno analizar lo que no haya laguna. Exacto. Dije también que para que un árbol pueda dar, para que el injerto pueda dar fruto, el árbol que sostiene el injerto debe estar fortalecido y sano. Pero claro, está fortalecido en ¿Y Cristo. cuál es el Jesús. árbol? En, ¿Cuál es el en árbol? Jesucristo. ¿Cuál es el árbol? En Jesucristo. ¿El árbol cuál es? Por Yo soy el pueblo. pámpano. El árbol es Jesús. Es Jesús. Bueno, pues está bien. La Biblia- Ahora- Él es la vid verdadera. Sí. Ahora, El árbol es Cristo. Juan 15. Yo soy la vid verdadera y vosotros sois los pámpanos. Sí. Si en mí no lleváis fruto, Lo corta. será cortado. Sí. ajá. ¿Ok? Y eso es para todo el mundo. Para Tanto todos. para- tanto para judíos como para... Muy bien. Entonces, de acuerdo a nosotros como agricultor, ¿qué es lo que lleva el racimo del plátano? ¿Qué es lo que lleva el racimo? El tronco. pámpano. Claro. Claro. ¿El es pámpano? es el que lo lleva. Entonces no podemos entonces negar de que el pueblo de Israel sea el tronco del árbol. No, no, no. No. Ah, no, ahí no. eso, ¿Cómo va a El ser? tronco no, el tronco es Ahí no. ¿Cómo tú vas a Pero decir? dijimos que el Padre es el viñedo. Dijimos en Génesis 2, capítulo 8 y versículo 15, que el Padre hizo al hombre y lo puso ¿dónde? Una vez. En el jardín, hermano. Una vez se le dio la oportunidad, Ah, bueno. pero ellos no la aceptaron. Bueno, gloria a Dios. Se le dio una oportunidad, no la aceptaron. Hasta el día de hoy, hasta este momento, ellos no lo han aceptado. Ahora, gracias a Dios y gracias al pueblo gentil que le abrió la puerta al Evangelio, el Evangelio ha llegado a China, Japón, Haití, a todas partes del mundo. Ha llegado a República Dominicana. Si hubiese sido por los judíos, todavía hoy en día tuviéramos en tinieblas. Sí. Me motivó, hermano, me motivó a leer la última cita. Léelo. Discúlpenme los hermanos Léalo ahí, no por su apure. estómago. No te apures, que- Vamos a ver qué nos dice el libro de Hechos. Aquí no, nadie tiene hambre. Aquí nadie tiene hambre. Más, nos estamos alimentando con la palabra de verdad. Gloria a Dios, gloria a Dios. Y eso lo están viendo mucha gente, lo está viendo Daniel de León, lo está viendo Jonathan Rosario Boyer, está viendo lo que estamos hablando. Sí. Un paquetón de gente está Y viendo. le mandamos saludos a ellos. Y le mandamos saludos a todos ellos. Vamos a ver, hermano, qué nos dice el libro de Hechos. Vámonos allá. Vamos a ver. Eso es
Hechos capítulo 20. Perdón, Hechos capítulo 21, versículo 20. Hechos capítulo 21, versículo 20. El que lo tenga lo puede leer. Con ese término, hermano. No, si quieres seguir. Glorificaron a Dios. Amén. Y dijeron, ya ves, hermanos, Ajá. cuántos millares de judíos han creído, y todos siguen siendo celosos por la ley. O sea que ese versículo me dice que el apóstol Pablo no se equivocó. El apóstol Pablo dice, ha caído, cayó Israel, ha desechado ya a su pueblo. Dice Pablo que no. Volvamos y leamos, por favor. Rectifique. Y ellos, cuando lo oyeron, glorificaron a Dios. Gloria a Y le Dios. dijeron, ya ves, hermano, Ajá. cuántos millares de judíos hay que han creído. ¿Creído a qué? A Jesús. Eso es lo que usted tiene que analizar. Eso ¿Creído a es qué? A Jesús. ¿Creído a qué? ¿A qué? Al mensaje. O sea, que ya el mensaje de ellos. Ya lo recibieron. Ellos recibieron el mensaje de Jesús. El mensaje que tenía los israelitas, ya lo eliminaron. ¿Entiendes? Millares Sí, de judíos hermano. han creído Pero el volvemos, evangelio. sí, pero volvemos otra vez al principio. ¿Quién era ese pueblo? ¿Era el pueblo gentil? ¿Era la iglesia gentil? No, es que usted está confundiendo Sí, está en el tema, confundiendo, usted está sí. confundiendo una cosa. Ajá. Los gentiles llevan el mensaje y todo el que quiera aceptarlo, griego, Muy bien. judío, romano, todo el que quiera aceptarlo, viene y forma parte de ese pueblo Ya, que exactamente. compone la iglesia del Señor. Pero ¿quiénes están presentando ese mensaje? Los judíos, los gentiles. No, son los gentiles. Los gentiles o, sea, lo están presentando. o sea, son los apóstoles que Y están los llevando gentiles ese. y los apóstoles. Pero a ellos se le agregan gentiles. Ah, ¿Entiendes? es el ejemplo, A ellos- hermano. No, espera. Usted me está hablando. Es que nosotros somos ingentados. El concepto que No, y usted me también está los dando. israelitas son inventados. El concepto que No, usted me está dando, escúcheme, hermano. Usted me está dando el concepto, usted me está dando a entender que el mensaje es el mensaje de los judíos como pueblo en sí en general. Es que en ninguna manera, en ningún momento yo he dicho que el mensaje de la iglesia primitiva es el mensaje de los judíos pasados. No, Entonces, porque si no, Pablo no, dice, Pablo dice que Tú no lo has dicho, no, tú lo has percibido lo ha así. percibido así. Eso es lo Hermano, que usted no quiere dejar dicho. hermano, pero es palabrita, que, en palabrita debemos, muy preparada. hermano, es que debemos entender que ya la Biblia no se refiere a los judíos que fueron cortados. Pablo no se está refiriendo a los judíos que La Biblia fueron se refiere a cortados. la iglesia. A la iglesia. A la Se iglesia. refiere a la iglesia. A la iglesia. Y la iglesia pero no iglesia judía, es la Pero iglesia, el es que la Cristo. iglesia, la iglesia de Cristo. La iglesia de Cristo. Mi hermano. Compuesta por todas las naciones. Sí, mi hermano, pero quien lleva la voz cantante, ¿quiénes fueron? ¿Quiénes? Fueron los apóstoles. Los apóstoles, A los sí, apóstoles por fue que supuesto. Cristo Ese cogió. remanente que Y le- eso es lo que Pablo se refiere, que es el remanente. Ese Pero no, remanente, sí. Los pero apóstoles. Pablo está claro, hermano, lo que estamos confundidos somos nosotros. Oye, Estamos confundidos. No está confundido. Quien está confundido, Ah, confundido quizás eres tú, pero Bueno. yo no estoy confundido en esto. Mira, Bueno. los apóstoles, como tú dices, Yo creo que allí está entendiendo, ¿verdad? la diferencia de un remanente, es que tú tienes que buscar, Wilson, la diferencia de un remanente, Ajá. qué es lo que es un remanente Ajá. y qué es lo que es un pueblo que se elige. Ya Mira, ese, un remanente. ya ese es otro tema. Sí, mira, un remanente, vamos a decir, mira lo que es un remanente. ¿Salió del mismo pueblo judío ese remanente? Mira lo que es un ¿Me remanente. entiendes? Oye lo que es un remanente, oye lo que es un remanente. Ujú. Abran los oídos. Ahora lo soy. Estamos nosotros aquí. ¿Cuántos estamos aquí? Aquí habemos un grupito. nueve. Un grupito. Vamos a grabar todo lo que está acá. Eso es lo que es un remanente. Amén. Cuando de este grupito se vayan 6 o 7, 8, 10 Ese es un remanente. y quedo yo y queda tú, Ese es un remanente. ese es un remanente. Remanente. Ese fue es lo- un remanente. Eso fue lo que pasó. Yo te lo dije ahorita. Cuando Cristo vino, Ujú. el pueblo de Israel tenía que haber recibido ¿a quién? A Cristo. Y no lo hicieron. No lo hicieron. No lo vieron. No lo Y vieron. Cristo era la cabeza de ese pueblo. Al no aceptar ese pueblo a Cristo, ¿quién se quedó como remanente del pueblo de Dios? El grupito que Cristo. Cristo. Fue Cristo nada más. Solo. Solo. Porque lo rechazaron a él.
Cuando Cristo vino, Es el tiempo oscuro donde no exactamente, cuando Cristo vino, el único que quedó del pueblo de Israel fue Cristo. Entonces Cristo es así Comienza a reclutar. y comienza a buscar, a llamar a quien quiera que lo acompañe. Que lo los siguiera. José, apóstoles. José, ¿tú quieres acompañarme? Sígueme. Sígueme. Tomás, ¿tú quieres acompañarme? Sígueme. Lo que pasa es que Dice, si tú quieres acompañarme, lo que sigue. pasa, hermano, que hay varias etapas. Cuando Jesús formó 12 personas que lo siguieron, entonces Jesús comenzó a predicar el mensaje de salvación y ellos no lo siguieron aceptando, sino que lo trataron de matarlo. Oye, el pueblo trató de matarlo a Jesús y a su grupo que él había elegido. Pero no pudieron, solamente mataron, como dijo Gamaliel, vamos a mejor matar uno, que cuando matemos a la cabeza todo se va a desintegrar todo. No, Gamaliel no fue. No fue Gamaliel, fueron Uno lo uno dijo. de ellos. El sumo sacerdote. El sumo sacerdote. El sumo sacerdote, Caifás. Ajá. Es necesario que uno muera porque si uno muere, pues el pueblo se puede salvar. Y mataron a Cristo. Pero cuando ellos pensaron que al matar a Cristo ya todo iba a ser eliminado, entonces comenzaron los apóstoles a predicar con mucha fuerza. Dijeron, pero los apóstoles ahora están predicando más que cuando Cristo. Están creciendo más. Pero tráigamelo y vamos a traerlo y vamos a matarlo. Y lo trajeron. ¿Tú sabes por qué se salvó Pedro? Se salvó por el Espíritu Santo. Exacto. Que le abrió toda la puerta. Y le abrió toda la puerta y lo salvó. Y aún así, porque no le tocaba su día, no aún así, Sí, a hermano. todos los apóstoles, Hermano. todos los apóstoles, Pero mientras más todos, mataban, más se arrepentían. exactamente todos los apóstoles murieron. Ujú. Murieron Matados. por culpa de quién? De ellos, del pueblo que tenía que recibir. Ahora, ¿qué eran ellos, hermano? Nada. ¿Qué eran ellos? Claro, Ellos. Apóstoles. Los apartado de apóstoles, Dios. ¿qué eran? Los apóstoles. El pueblo de Dios. Sí, es que, Pero como usted nación. no quiere decir que ellos eran judíos, sí, de hecho eran judíos. Claro. El mismo Jesús era Era el judío. pueblo de Yo creo que Jesús era Es que Jesús también era No, no, no. judío. Es que esos apóstoles que dice William era el pueblo de Dios. Pero no, el Es pueblo- que siempre Pero siguió tú siendo no el pueblo de entendiste, Dios. Wilson. No entendiste, Wilson. Oye, no entendiste, Wilson. Es que no puedo entender, Wilson, hermano, porque me espera. está contrariando la No, Biblia. tú no entendiste. Oye, Claro. Yo lo voy a repetir nuevamente. Ustedes son el pueblo. Yo soy el cabeza del pueblo y ustedes voy allá y ustedes me rechazan. Ustedes me rechazan. ¿Quién fue que rechazó a Jesucristo? ¿Fueron los apóstoles o fueron los representantes del pueblo? Pero es que no todos rechazaron. Me rechazan. Rechazaron al Mesías. El pueblo, claro. El pueblo que tenía que Es pegar. que no todo el pueblo lo rechazó. Oye, Wilson, todo el Sí, pueblo. el pueblo lo rechazó. El pueblo Pero lo Pablo rechazó, dice que Wilson. no. El pueblo lo mandó a matar. Fue el grupito que Cristo reclutó y fue Pero la que eso era- y fue a la Wilson, fuerza. dice Pablo que se Oye, va Wilson, remanente. déjame explicarte. Ay, hermano. Cuando la mayoría dice una cosa, ya el pueblo se conforma, aunque si la mayoría dicen algo ahí, yo no estoy de acuerdo con la mayoría. La iglesia aceptó, ya eso es lo que se dijo la iglesia. Bueno, hermano, Yo no estoy de acuerdo. esa es su posición, Entonces, yo la respeto. Cuando Jesús vino a Sí. este mundo, Jesús vino a su pueblo. Está bien, yo lo Su respeto. pueblo no lo esa es su posición, ¿Eh? yo la respeto. No lo Pero recibió. yo me llevo de lo que dice. No, eso no lo dice que- la palabra. La palabra no dice eso. Es lo La que palabra dice está la diciendo lo que Biblia. estamos diciendo. Tú tienes una mala. Sí, es que está confundido, me lo han confundido a él. Yo me llevo de lo que dice la Biblia, hermano, de ahí Eso- para allá. No te Sí, está claro. llevando de la Biblia, güey. Claro. Tienes que aprender también de nosotros, porque nosotros aprendemos de ti. Sí, pero lo que pasa es, hermano, que es que no podemos sacar el texto de contexto. No se está Sí, sacando. porque es que el apóstol Pablo está presentando y dice que los judíos no han sido cortados definitivamente. No, como Ah, pueblo sí. judío? No han sido cortados Que no, es definitivamente. que como Ya pueblo seguro sí. Como pueblo, ellos- Es que como ellos no, pueblo sí. personal no. Tú no eres judío. Exactamente. Él no es judío. Ninguno de Él cree nosotros que él es somos judío judíos. ahora. Él cree Y que nosotros, él es judío. oye, y nosotros También somos los somos que estamos llevando el mensaje. Amén, porque somos. ahora, ellos están tratando Vamos a ahora. llamar a Ellos Caifás. están tratando ahora están tratando de entrar. Un poquito. Pero oye cómo están entrando. Pero están entrando con el Viejo Testamento. Sí. Metiéndote ley y metiéndote Metiéndote cosas la ley, todavía. cada cosa. Y todo
todo esto es por gracia. ¿Tú me estás entendiendo? Sí. O sea, que debemos tener mucho. Pablo lo dice. Y nadie sabe si son Ahora, los rapaces que van a claro, venir. en el momento que Pablo estaba hablando, recuerda que Pablo estaba entendiendo que Cristo iba a venir en aquel entonces. Sí. Oye bien, y él estaba abriéndole una brecha para que hubiera una oportunidad para todo el pueblo de Israel. Pero Cristo no vino y el mensaje continuó predicándose en toda la ancha faz de la tierra hasta el día de hoy. Murieron los apóstoles, pero la palabra no murió, sí. la palabra surgió, Cristo la hizo surgir como Él lo entendió, para que llegara hasta el día de hoy. ¿No me entiendes? Ya no hay judío tiene que aceptar a Cristo como usted lo hizo, como lo hizo todo el mundo. ¿Usted me está entendiendo? Esto ya no es por una nación escogida. No, esto es para todo aquel que cree. Todo el que cree, ese será salvo. ¿Usted me entiende? No se me incline hacia una doctrina particular, porque eso trae problemas y trae mala interpretación de la palabra. Eso trae muy mala interpretación de la palabra. Hermano, No se me incline. si nosotros no entendemos, Entendemos muy bien. sí, lo que pasa es que se nos ha sembrado otra cosa que nos ha enseñado a rechazar. Aquello sobre lo cuales nosotros estamos injertados. Yo estudio la palabra. Porque es que nosotros estamos injertados sobre ellos. Yo estudio la palabra. Ahí no está diciendo Y nada, Claro. que no está aquí, mira. Bueno, Nada que no vamos a orar, hermano, que ya el tiempo se fue. Sé que van a pedir a nuestro hermano Guille que se ponga de pie. No, yo puedo seguir todavía porque queremos que el hermano Wilson esté No, ya claro. como- Lo que pasa es que el hermano Wilson, y lo voy a decir claramente, con la doctrina que usted está recibiendo de los judíos allá, ¿usted me entiende? Usted se me está confundiendo. El hecho de que usted se reúna con ellos, eso